Ya, ahí está grabando, no sé a dónde se va a grabar, pero bueno, ahí lo veo después yo. Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián, soy ayudante de cátedra. He sido ayudante de cátedra ya contándolos a ustedes, serían 3 años, así que más o menos sé sobre la materia, o eso creo. Y la ayudantía de hoy, el profe me dijo que si quería no la hacía, pero prefería hacerla para que vieran un poco cómo son las expresiones regulares y vieran un poco cómo es en la librería de Python, ¿sí? Porque si lo hacía la próxima semana iban a tener como muy pocos días para entregar la tarea y iban a morir muchos, así que prefería hacer esta ayudantía, que va a ser un poco más corta de lo normal, pero que a más de uno espero que lo ayude a entender lo que son las expresiones regulares y a entender cómo se trabaja en Python. Así que eso. Bueno, la metodología que suelo seguir en las ayudantías es que primero me gusta hacer un pequeño resumen de la materia que vieron en la semana para luego pasar a hacer ejercicios. En este caso, no voy a considerar la materia de los lunes. No voy a considerar la materia que vieron hoy día porque ni siquiera yo sé que vieron hoy día. Así que, uy, perdón, creo que apreté un botón equivocado, ¿no? Ya, bueno. Entonces, eso. Vamos a ver primero el resumen de lo que vieron la semana pasada, partiendo con el capítulo 1, el cual trata como lo fundamental del por qué existe el ramo y ve algunas características de los lenguajes de programación. Sí. Lo primero que se ve son que los lenguajes tienen distintos paradigmas. Sí, los lenguajes de programación no se construyen porque sí, sino que cada uno sigue un propósito y van a ver a lo largo del curso que muchas de las reglas de construcción o muchas del por qué esto se ve así, por qué este lenguaje ocupa estas cosas, son para poder de alguna manera facilitar el control en el paradigma que utiliza. ¿Bien? Entonces, a lo largo del curso van a haber 4 paradigmas, los cuales son estos 4, ¿sí? Son el operativo, el funcional, el declarativo y el orientado a objetos. El operativo ya lo conocen, que es con C. Bueno, como dice acá, está basado en la máquina de von Neumann. Eh, y la mayoría de las características lo vamos a ver en estos primeros 2, 3 capítulos, si mal no estoy. Bueno, el segundo, que es un paradigma que nació más o menos en la misma época, es el funcional, el cual está basado en hacer operaciones matemáticas, en que todo es evaluar funciones. Lo vamos a ver ya casi después de la mitad del curso con Scheme. El profe ya me imagino que les mencionó Scheme, es un lenguaje que utiliza muchos paréntesis, muchos lo Ujú. odian, pero a mí me gusta verlo porque últimamente en la industria se está utilizando mucho los lenguajes funcionales y Scheme igual ayuda un poco a entender cómo funciona el resto. Eh, sí, me gusta dar muchos ejemplos de lenguajes que utilizan en el mundo. Uno es Elixir, no sé si les suena. Ay, no, se abrió un foro. Un momento. Elixir. No sé si lo conocen, quizás ni lo conozcan porque es relativamente nuevo, pero quizás les suene el logo de Erlang. Al menos yo desde que soy pequeño he visto el logo de Erlang porque mi viejo es informático. Pero eso, este lenguaje, por ejemplo, se utiliza para los servidores de WhatsApp. Así que es un lenguaje funcional y eso es muy utilizado para que vean que no todo en la vida es Python. Bueno, sobre los declarativos, en el curso van a ver lo que es Prolog, que como dice su nombre, uno declara lo que quiere hacer, pero no el cómo. Es bastante poderoso en ese sentido, pero igual en el curso vamos a ver cómo funciona por detrás y después en base de datos van a ver cómo funciona SQL, que es otro lenguaje de paradigma declarativo. Y van a ver que el cómo se escribe el lenguaje es bastante diferente. Y bueno, por último, pero no menos importante, de hecho es muy importante lo orientado a objetos. Desde este curso en adelante van a utilizarlo siempre algún lenguaje orientado a objetos. En nuestro caso vamos a utilizar Java. Y eso con respecto a los paradigmas. Como es un resumen, intentaré no detenerme tanto como ahora, pero es que la parte de los paradigmas igual me gusta hablar harto. Bueno, los lenguajes de programación también se caracterizan por abstraer distintas cosas, como son datos, ya sea estructuras simples como números, strings y cosas así. Eh, abstraer sentencias, como lo son los if,
el Common Scheme utiliza muchos paréntesis y cosas de ese estilo. Y lo que son los TDA, que bueno, ya me imagino por estructura de datos que conocen lo que son los TDA. Y por último, lo que se ve en el capítulo son el cómo se ejecutan los distintos lenguajes de programación. Bueno, voy a cambiar una cosa acá. Sé que deberían ver otro cuadro negro, pero no importa, no se asusten. Es para ver el chat al lado mío. Bueno, como ya conocerán C, saben que es un lenguaje compilado, saben de que primero se pasa al lenguaje máquina, el cual luego es leído por el procesador. Luego tenemos a los interpretados, que como ya conocen Python, simplemente a medida que va leyendo línea por línea, va ejecutando. Es mucho más lento que un compilado, porque cada línea en el momento tiene que ser pasada al lenguaje máquina. Eso es bastante costoso, pero ayuda para otras cosas. Hace que sea más fácil incluso, o al menos así lo veo yo. Y luego tenemos un híbrido, el cual son lenguajes los cuales pasan por un preprocesamiento, pero este preprocesamiento pasa a un lenguaje intermedio, sí. No pasa directamente al lenguaje máquina. ¿Por qué? Porque, sí, bueno, en el caso de Java, por ejemplo, se pasa este lenguaje intermedio para que en cualquier máquina ese lenguaje intermedio pueda ser leído. Por ejemplo, si ustedes compilan algo en C en Linux, quizás no les corra en Windows, quizás no les corra en Mac, pero si compilan algo en Java, les va a correr en un Mac, les va a correr en un Windows, porque ese lenguaje intermedio se aseguran de que pueda ser leído por estos tres sistemas operativos. Bien, y algunos conceptos importantes, pero lamentablemente siento que me estoy demorando mucho, así que no los voy a mencionar. Y luego, con respecto al segundo capítulo, a mí me gusta decir que se divide en dos partes. La primera es el cómo se estructuran los lenguajes, y la segunda más ver cómo es el manejo de la memoria de los distintos lenguajes. En la Iontía de hoy día nos vamos a enfocar en lo primero. Vamos a enfocarnos simplemente en lo que es la estructura en los lenguajes. Y para eso necesitan saber bien lo que son estos 5 conceptos, lo que es un lenguaje formal, lo que es la sintaxis, la semántica, el alfabeto y la gramática. En especial la sintaxis y la semántica, porque a veces la gente se confunde bastante. Y como ejemplo, siempre me gusta decir que la sintaxis es, por ejemplo, cuando en inglés tenemos las reglas de que se usa, oh, no me acuerdo ahora, sujeto, verbo y predicado, ¿sí? Esa es la sintaxis que va a seguir, esa es la estructura que va a seguir. Y la semántica es que si esta estructura que seguimos tiene sentido. Por ejemplo, yo podría decir que algo en inglés que no tenga sentido, que esté bien estructurado, pero que al final no tenga sentido. Entonces, de eso se encarga la semántica. ¿Y cómo vemos estos conceptos relacionándolos a lo que vimos en el capítulo 1? Bueno, este diagrama de acá muestra los pasos que sigue el compilar un lenguaje, donde estos dos son análisis sintácticos, se asegura de que el lenguaje esté bien estructurado. Luego los vamos a ver un poco más en detalle. Y este de acá se asegura de que lo que se haya escrito tenga sentido, para luego crear un lenguaje máquina, como se le llama. Que, bueno, no necesitan por qué saber eso, es de otros cursos eso. Bien, eso con respecto a los conceptos básicos. Ahora, para poder hacer este análisis léxico y hacer este análisis sintáctico, utilizamos lo que son la jerarquía de Chomsky. En especial, en el curso ven lo que son lenguajes independientes de contexto y los lenguajes regulares. ¿Sí? Esto vemos BNF y con esto vemos expresiones regulares. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Sí? No. ¿Benja? ¿Min? Creo que te puedes desmutear solo, ¿no? No sé. O si quieres escribir por chat, como prefieras. ¿Cómo se define lo que es un token? En cada lenguaje, cada token son las palabras reservadas. Por ejemplo, el if, el else, el def, todos esos son tokens dentro del lenguaje. Un select, from, where de SQL. Todos esos son los tokens. Y todo eso están en esta tablita que está acá. Y eso, cuando se hace el análisis léxico se ve de que
estén colocados. Bueno, eso. Con respecto a los lenguajes independientes del contexto, nos ayudan a ver cómo, al menos el como me gusta decirlo a mí, como de manera macro, el cómo está estructurado nuestro lenguaje. Por ejemplo, acá podemos definir una fórmula, por así decir, de cómo crear un if en Python, donde yo voy a decir, bueno, sí, hablando un poco de la sintaxis, lo que está a la izquierda se conoce como las variables no terminales y lo que está entre comillas como los terminales, también son los tokens, por así decir. Bueno, algunos son los tokens, otros no. Bueno, eso, el BNF les ayuda como a generar estructuras para el lenguaje. En este caso, lo que yo estoy diciendo es de que un if en Python va a tener la letra if, luego va a tener una condición que puede ser reemplazada por cualquiera de estas cosas, para luego tener un punto, dos puntos, perdón, para luego tener un enter, luego tener una sentencia cualquiera, que no puse acá, pero se da a entender que es cualquier sentencia que pueden escribir en Python, para luego tener un else, ¿sí? Entonces, como ven acá, el cont se puede reemplazar por esta expresión, o por esta expresión, o por esta expresión, ¿sí? Las líneas verticales indican de que es esto, o esto, o esto. Una cosa que quiero aclarar, y es que en el ejemplo de acá, las variables no terminales las pongo simplemente así, como están escritas acá, pero como les gusta verlo al profe José Luis, los pone entre lo que son el menor y el mayor, ¿sí? Es que lo que pasa es que en los segundos semestres los profes que hacen el ramo no lo ponen, pero a José Luis le gusta igual ponerlo así. Entonces, eso, tienen que ponerlos, para indicar que están hablando de algo no terminal. Y bueno, y sobre las cosas terminales, tiene ejemplos en los cuales pone entre corchetes y tiene ejemplos en los que no. Entonces, según yo, siempre debería ir entre corchetes las cosas terminales. Bien, entonces el BNF, volviendo a lo que es nuestro diagrama que vimos antes, viene a ser el análisis sintáctico. Vamos a ver en la ayuntía la próxima semana, o yo creo que ya lo vieron incluso con el profe, que con estas fórmulas de acá podemos crear un árbol con el lenguaje, ¿sí? Podemos ir desglosando todo. Bueno, como verán, el BNF es bastante limitado. Como habrán notado, no nos obliga, por ejemplo, en este caso, a tener un else. O, por ejemplo, no está el if, que como sabrán, el elif yo lo puedo tener como 10.000 veces, pero acá no está. Y es porque el BNF en sí es bastante limitado. Entonces, para eso existe el eBNF, el cual agrega algunos símbolos a nuestra sintaxis para, para hacer la vida más fácil. Por ejemplo, bueno, no, primero los menciono y después les doy el ejemplo. Bueno, el primero son los corchetes para indicar que lo que esté dentro puede estar cero o una vez. Por ejemplo, si yo tuviera el else entre corchetes, yo diría que esto es opcional dentro de la estructura. Luego está los paréntesis para simplemente agrupar cosas. Normalmente lo utilizo para decir que lo que esté dentro de eso pueden elegir entre una u otra opción. Ahí lo vamos a ver en otro ejemplo. Y las llaves para indicar que puede ser cero o más veces, ¿sí? Bueno, un ejemplo ya utilizando el elif, como notarán, como lo tengo en llaves, estoy diciendo que puede estar cero o más veces el elif. Entonces ya se acerca un poco más al cómo es elif en realidad en Python. Y el else lo tengo entre ya en corchetes, como para indicar de que puede o no haber un else, que, bueno, eso, para acercarlo un poco más a la realidad del cómo es el if en Python. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, el profe ya se los mencionó en clase, pero también me gusta ver unos ejemplos de la realidad. Y es que, por ejemplo, cuando tengan que estudiar SQL, cuando tengan que, en base de datos, empezar a entender cómo funciona el lenguaje, van a ver que en la documentación oficial todo está escrito en BNF, ¿sí? Acá, por ejemplo, está diciendo de que el select puede tener esta opción o puede tener esta opción y así sucesivamente, puede tener todas estas opciones. Bueno, sí, también indica que puede estar esto o esto y así. También indica otras variables no terminales. Entonces, sabiendo cómo funciona bien un BNF, les ayudará a entender bien cómo se construyen otros lenguajes porque muchas veces es lo primero que sale en la documentación.
También, por ejemplo, les pongo acá el ejemplo de Git, que no sé si conocen Git, espero que no, o espero que sí, mejor dicho. Mm. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿No? Ay, ¿No? Bueno, no importa. Algún día lo van a tener que conocer. Y como verán también, lo primero que pone es el BNF del cómo construye un comando, en este caso git push. Y por último el JSON, que como ven a la derecha también tiene toda la estructura del cómo se escribe un JSON. No sé si saben, es similar a un diccionario en Python el JSON, pero se utiliza muchas veces para pasar información entre distintos servidores. Y como los servidores pueden estar escritos en lenguajes distintos, necesitan un lenguaje común, que en este caso son los JSON. Bueno, y eso. Y eso con respecto a BNF. Y por último, las expresiones regulares nos sirven mucho para lo que es el análisis léxico, para identificar tokens dentro de cada línea. Y bueno, como dice acá, ayuda para escribir patrones dentro de un texto. Como me gusta decirlo, lo que vamos a hacer es como una fórmula del cómo construir una sentencia. Entonces, para escribir esa fórmula, se definen todos estos símbolos. El primero es la estrella, que indica que el carácter que la acompaña puede estar cero o más veces. Es decir, si esta simplemente fuera la expresión regular, yo aceptaría una X o muchas X. Luego está el más, que, bueno, como dice acá, es una o más veces. Esta es cero o más, esta es una o más. El signo de pregunta es 0 o 1. Luego yo puedo concatenar caracteres. Esto lo vamos a utilizar bastante para los tokens. Acá yo puedo definir el if, por ejemplo, o un while, dentro de lo que es una línea. Bueno, el o, al igual que el BNF, es una línea vertical. Luego los corchetes, que se ocupan para agrupar caracteres, pero en lo personal siento que se utiliza mucho más para hacer rangos. Por ejemplo, acá yo estoy diciendo el rango de la hasta la C, es decir, acepto la A, la B y la C. Por ejemplo, yo podría escribir A hasta Z, y eso, podría aceptar todo el abecedario. Luego están los paréntesis, que en las expresiones regulares normales simplemente es para agrupar cosas, pero vamos a ver que en Python se pueden utilizar para aprovecharnos de otras cosas. Y luego están estos dos símbolos, que nunca recuerdo sus nombres, pero son para decir que nuestra expresión regular tiene que calzar exactamente en el inicio del string, y el signo peso para que la expresión regular tiene que calzar sí o sí al final del string. Eh, Ejemplos de expresiones regulares no tengo, porque la ayudantía de hoy está enfocada en justamente eso, en que hagamos expresiones regulares y podamos obtener información a partir de todo esto. Así que eso, como breve repaso, las expresiones regulares nos ayudan a hacer un análisis léxico una vez tengamos identificado el análisis. Pasamos al análisis sintáctico con los EBNF y eso. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, pareciera que no. no. Eso con respecto a la materia. Lo último, antes de pasar al ejercicio, es un pequeño como repaso, un pequeño torpedo, no sé cómo llamarle a esto, de lo que es la librería red de Python. Quizás tenga que ocupar alguna que otra función más para la tarea, pero este es como un breve resumen de todo lo que pueden hacer. Bueno, la primera función es match, la cual recibe dos parámetros. La primera es una expresión regular escrita en formato string, y la segunda es el string con el cual quieren intentar calzar. Match lo que va a hacer es intentar calzar con el inicio del string, que viene a ser un reemplazo a lo que es este símbolo. Y si no calza la expresión, retorna none. Luego search es similar, pero va a intentar calzar con cualquier parte del string. Por ejemplo, yo acá podría pasar un texto y mi expresión regular es simplemente para identificar URLs. Entonces search lo que va a hacer es identificar la primera URL que esté dentro de nuestro texto. ¿Sí? Si ustedes quisieran, por ejemplo, obtener todas las URL, existe otra función que se llama findAll, la cual recibe los mismos parámetros, una expresión regular y un string, y les retorna una lista con todas las partes
perdón, con todas las palabras que calzaron. ¿Sí? Luego está full match, la cual es similar a las anteriores, pero fuerza a que la expresión regular tenga que calzar con el inicio y con el final. ¿Sí? Si no lo calza, retorna none, igual que antes. Ahora, la siguiente función eh, ya es un poco más complicada y es como el punto fuerte para hacer expresiones regulares, y es que yo puedo pasar un string y convertir esto a una estructura. Esta estructura puede utilizar las funciones que antes mencioné, como match, como search, como full match, pero el chiste es de que yo puedo guardar, por así decir, subpartes del string que haya calzado. Eh, por ejemplo, si yo hice una expresión regular para identificar sitios web, URLs, y yo quiero obtener el dominio de dicha expresión, yo puedo generar un subgrupo y utilizando esta estructura puedo obtener ese dominio de esa palabra que haya calzado. ¿Sí? ¿Y cómo la obtengo? Bueno, utilizando la función group. Como ven acá, compile lo que retorna es un... Bueno, acá le llamo objeto, que quizás aún no conocen lo que son los objetos, pero digamos que es una estructura. Y dicha estructura puede utilizar funciones. Entonces, dentro de las funciones que puede utilizar esa estructura, está el group. ¿Sí? Y con el group, ustedes pueden decirle, quiero el dominio en este caso, y les va a retornar el string que corresponde al dominio. Eh, no se mareen si es mucho, lo vamos a ver en ejercicios, así que eso. Antes de pasar al ejercicio, ¿alguna otra duda? Yo, Sí. eh, ¿cómo funciona el full match? Intenta calzar con todo el string. Es como utilizar estos dos. Pero si no lo logra, un Retorna none. none. Sí, Ya. ¿Y eso. cuál es el parámetro de entrada del método group? Perdón. El método, o sea, el parámetro de entrada del método group. Eh, si mal no estoy, son varios. El que siempre utilizo yo, por ejemplo, es un string, el cual dice qué parte quiero. Vamos a ver que en las expresiones regulares podemos decir, como darle un seudónimo a una subparte del string. Entonces, por Ujú, ejemplo, el seudónimo va a ser el dominio. Entonces yo acá puedo pasar el dominio. ¿Sí? Acá pongo int, pero no necesariamente es un int. Es un string ujú. también. Eso. Ya, gracias. Ah, y si no calza, retorna none. O sea, si no tiene nada, retorna none. Dale. Bien. Eso. Oye, una ¿Alguna otra pregunta. duda? Sí. Para practicar esto, por ejemplo, en un computador, uno puede, como, no sé, ¿se tiene alguna librería que aplique expresiones regulares? Excelente pregunta porque me recordaste que se me olvidó mostrarles algo. Uy, un momento. Un momento, es que me acaba de llegar una notificación de Zoom. Ya no nos van a cortar la ayudantía. Sí, eso. Sí, ya. Sí, esa era otra cosa que no les mencioné al principio. El semestre pasado al menos utilizaba la cuenta que tenemos en LP, pero se me olvidó preguntarle a José Luis si es que podía seguir usándola, entonces tuve que usar mi cuenta personal. Bueno, eso. La herramienta que les conviene mucho utilizar es esta página llamada Regex Online. Si ponen en Google expresiones regulares, creo que es lo primero que encuentran. Expresiones. ¿O no? A ver. Ah, no, es lo primero. ¿Y si ponen Regex? A ver. Sí, es lo primero. Bueno, es esto. Ocupa más o menos los mismos símbolos. Digo más o menos porque si mal no estoy, es que utiliza los mismos símbolos que les mostré, pero agrega más. Por ejemplo, como verán acá está el backslash W, el cual es equivalente a hacer una agrupación, la cual se va de la hasta el Z mayúscula, de la minúscula al Z minúscula y del 0 hasta el 9. ¿Sí? Este slash W es lo mismo que esto. Eh, para efectos de la prueba, no sé si pueden usar backslash W. Para efectos de Python, pueden utilizarlo.
Y eso, esta página ayuda demasiado. Yo lo he utilizado toda la vida. Por ejemplo, en la práctica una vez tuve que hacer una expresión regular y antes de pasarlo a JavaScript lo hice en esta página. Eso, acá ustedes pueden escribir texto que quieren intentar calzar. Por ejemplo, si es una URL, podrían copiarlo y expresarlo acá. Y les va a ayudar Oye, bastante. que no sé si ya lo dijiste, pero ¿uno puede programar con expresiones regulares o son para verificar cosas de texto, strings, cosas así? ¿Cómo eso? Si puedo programar. O sea, ahí donde estáis escribiendo la expresión, eh, ¿eso es como para traducir eso en texto o uno podría hacer un programa solo con expresiones regulares? No, no, no. Acá tienen que hacer la diferencia de que tanto el EBNF como las expresiones regulares no son lenguajes de programación. Son lenguajes de... eh, tiene un nombre esto. ¿Como de Para... validación? No, no, no. Es para expresar lenguaje. ¿Sí? Para decir, mira, mi lenguaje está estructurado de esta manera. ¿Sí? No es para... ¿Le decía metalenguaje, una cosa así? O... Sí, es un metalenguaje. Mm. De hecho, creo que acá lo tengo. Bueno, eso, describen patrones. ¿Sí? De hecho, creo que acá también lo digo. No, no lo escribo. Pero eso, escriben patrones simplemente. El cómo va a estar estructurado nuestro lenguaje. Por eso les digo que acá, por ejemplo, en la página, acá es cómo va a estar estructurado un select en SQL. O cómo va a estar estructurado un archivo JSON, o cómo va a estar estructurado este comando de acá. ¿Sí? No, ustedes no programan con esto. Simplemente dicen, este es el patrón que va a seguir. Y en el fondo, esa página que mostraste del Regex, En el fondo yo estoy dándole un patrón y y acá después los verificáis si ejemplos, el texto coincide con el patrón. claro, Ya. claro. Por ejemplo, yo dentro de todo este texto que puse acá, quiero poner el patrón simplemente git y me va a calzar, bueno, eso, todos los que tengan git. Ya. O por ejemplo, cualquier subtexto el cual tenga una L o más. Entonces, ahí van a estar las doble L, porque la estrella dice eso. O simplemente una L y así. Eso. Porque les digo que se utiliza bastante en los formularios, de hecho. Cuando ustedes quieren ingresar un root, por detrás hay una expresión regular la cual confirma que lo que ustedes escribieron sea un root. Eso. Bien. ¿Alguna otra duda, cabros? ¿Cómo esto lo podría plasmar en código para hacer que traduzca? Bueno, justamente de eso se trata la ayuntía de hoy. La ayuntía de hoy es básicamente, vamos a utilizar la librería red de Python y vamos a hacer algunos ejemplos. Eso. Es bastante corta la ayuntía, pero les va a ayudar según yo. Bueno, antes de... quiero que me den un segundo. Voy a buscar más agua porque ya me acabé el agua que tengo. Así que eso, denme un segundo y vuelvo. Ya ven, perdón. Que, si me ven en persona ven que tomo demasiada agua. Ya. Bueno, eso, como le dije a Diego, creo que era, la ayuntía de hoy, el ejercicio se trata de hacer esto en Python. Así que eso, acá está el ejercicio que les traje. Un momento, que aún sigue entrando gente a la ayuntía. Y ahí creo que lo acepté. Ya, bien, ahí lo acepté. Bueno, su trabajo es utilizando la librería red de Python, distinguir estos 4 comandos: git pull, git add, git commit y git push. Como verán, acá está semi-estructurado en EBNF. El primero es git pull, el cual tiene una variable que va a ser como la rama. Y su trabajo es imprimir por pantalla simplemente el contenido bajado de la rama y el nombre de la rama. ¿Sí? Vamos a ver cómo de una expresión regular podemos sacar este contenido.
para no simplemente hacer split, ¿sí? La idea no es hacer eso. Luego git add, el cual debe imprimir por consola los archivos agregados, bueno, archivos agregados para comentar, y una lista con todos los archivos. La gracia acá es que archivos no es simplemente uno, sino que son varios separados por coma. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Bueno, si en vez de una lista de archivos se ingresa simplemente un punto, se debe indicar que todos los archivos fueron agregados. Entonces vamos a ver también cómo distinguir eso. Luego viene git commit, que ya se pone un poco más interesante porque, como ven, este flag, el "-a", es opcional. Entonces tenemos que ver cómo en expresiones regulares podemos hacer esto. Y cómo detectar cuando sí esté. Entonces, eso, debe imprimir por consola. Se agregó el comentario, mensaje, que es este de acá. Sí, donde el mensaje debe estar entre comillas simple o dobles. También vamos a tener que distinguir eso en la expresión regular. Y si es que se agrega el flag "-a", se debe indicar que todos los comentarios, bueno, sí, agregar más cosas al print. Y por último, con git push, vamos a hacer una expresión regular, que eso, es similar al commit en todo caso, esto. Donde se va a imprimir que el contenido es subido a esta rama, y de agregar el flag "-f, se va a indicar que se forzó la subida del archivo. Bien, eso. Vamos a usar expresiones regulares para distinguir cada una de estas. Vamos a aprovechar las características de Python para obtener la información de cada una. Y eso. ¿Alguna duda antes de? Mm, Parece que no. Bueno, antes de pasar a codearlo, quiero mostrarles como un pseudocódigo de lo que me gustaría hacer. Primero, pensemos que esto lo vamos a ir ingresando por consola. Entonces, me gustaría hacer una expresión regular, la cual detecte que lo que haya ingresado por consola sea más o menos un comando en Git. Entonces, para eso quiero hacer una expresión general, que va a ser un string. Luego, bueno, como dijimos, vamos a ingresar por consola un comando. Esto es más o menos pseudocódigo, ¿sí? La idea que quiero decir acá es de que vamos a tener una variable comando, la cual vamos a ingresar por consola, y mientras sea distinto de salir, vamos a hacer algo, que en este caso va a ser general expression.match. Entonces, si es que nuestro comando calzó con esto, vamos a ver con cuál de las 4 opciones calzó. Entonces, para eso, digamos que queremos obtener el tipo. Digamos que al hacer el calce, lo que buscamos es obtener el tipo. Si es pull, si es push, si es commit o si es up. Una vez obtengamos el tipo, queremos hacer otras expresiones regulares, pero que esta vez sean más restrictivas. Es decir, que lo que yo haya ingresado, si tenga... momento. Si tenga esta estructura, por ejemplo. Que el git pull si tenga la rama, o que el git commit si tenga el "-m", y cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque nuestra expresión general van a ver que simplemente nos interesa saber que esté el git, que diga pull, y que haya algo más, ¿sí? En el caso más, conciso, no sé, va a ser más restrictivo. Entonces, en nuestro pseudocódigo, como les dije, vamos a ver cada uno de los casos. Si es que es push, vamos a hacer esto mismo. Vamos a obtener variables de haber hecho el calce con esta expresión. Y vamos a imprimir algo. Y así. Y eso. Si es que esto no calzó, entonces, eso es más o menos la idea que tengo que hagamos. Vamos a hacer en total 5 expresiones regulares.
Vamos a ver cómo obtener información de estas. Y eso. ¿Alguna duda con el pseudocódigo? No, parece que no. Ya. Entonces, ya pasando a Python, lo primero importar red. Luego, como les digo, lo que quiero es escribir previamente cada una de las expresiones regulares. ¿Cómo, eso? ¿Cómo eran las expresiones? ¿Perdón? ¿Cómo eran las expresiones del ejercicio y cómo que debía de... En el caso de la general, Mm. simplemente busco que... Ay, momento, que no puedo mover esto. No sé, pero ¿me puede mostrar la diapositiva esa del ejercicio? Ah, sí. Acá. Mm. Entonces, cada una de las expresiones regulares, la idea es de que solo calce con esta estructura, o solo calce con esta estructura, y así. ¿Se entiende? Ya. Eso. Entonces, por ejemplo, acá ya tengo varios ejemplos. Y construyamos la general para que se hagan una idea de lo que intento hacer. Entonces, mi idea es de que cualquiera que tenga la estructura de git pull o git add o git commit o git push, lo acepto. Que sea válido o no, lo vamos a ver con las otras estructuras. Entonces, acá hacemos git pull, git push, perdón, add y commit. Entonces, como verán, de manera inicial, solo calza esta parte. La idea es que lo calce todo, pero ya empezamos a tener algo. Si por ejemplo yo acá abajo escribo git lala, van a ver que no lo calza, porque lala no es ninguno de estos patrones de acá. Entonces, por eso es que no lo calza. Y mi idea es que también calce con el final. Es decir, que tenga algo, ya sea como basura, por así decir, pero que lo calce. Entonces, para esto, bueno, eso, vamos a decir que puede aceptar cualquier cosa. Acá, la S indica que puede ser cualquier carácter menos el espacio, y después por eso pongo el espacio. Entonces lo que quiero decir acá adentro es de que lo que siga del pull, push, add y commit puede ser cualquier cosa. No me importa en este momento que sea. Por eso es que de hecho los no válidos también los acepto, porque aún no hacemos esa comprobación. Bien, eso. El guión S, por ejemplo, también está en Python, pero reitero, no sé si lo pueden usar en la prueba, por ejemplo. Ahí lo pueden preguntar al profe, porque es bastante latero tener que poner el A, guión S, hasta Z y todo eso. Ya. Entonces, esta es nuestra expresión general. Si yo escribo cualquier otra cosa, no la detecta, que es como nuestro primer filtro, por así decirlo. Y como verán, estas cosas de acá no las detecta, entonces está funcionando bien. Más o menos está funcionando bien, porque de hecho estas no las debería tomar incluso. Por ejemplo, esto no es válido ya. Entonces, para eso, nosotros queremos decir que si hay más contenido, tiene que estar primero separado por un espacio. Entonces, ¿cómo harían eso en expresiones regulares? ¿Alguien se le ocurre en los comentarios? ¿Cómo decirle a nuestra expresión regular que primero tiene que haber un espacio? Había un comando para eso. Repasemos la diapo. A ver, veamos. Como con este gorrito y un espacio. ¿Qué gorrito? Me perdí. Como esta flecha como apuntando hacia arriba. Ah, no, es que eso sería... Mira, veamos el ejemplo acá. Vale. Eso tiene que ir acá. ¿Con qué botón lo hago? Con este no. Con este no. Ah, con este. No. Ahí está.
Con eso estás indicando que tiene que estar al inicio. Al menos en los apuntes de Moreira Hassan. Acá, esa es una diferencia con esta librería, si mal no estoy. La variable que ocupas para esto no es el gorrito apuntando hacia arriba. ¿Cuál era? Bueno, no importa. Pero no, es uno de los que está acá. ¿No es el más? ¿Un espacio seguido de un más? ¿O no toma el espacio como un carácter? Sí, sí, el espacio es un carácter también. Ah. A ver, tú dices hacer... Como el segundo, el más, pues. Como decir que tiene que aparecer un espacio al menos una vez. O ¿Ah, tiene sí? que ser exactamente, claro. Creo que escribiste un espacio. Sí. Sí, no, el puntito acá en la página indica que es un espacio. Ah, ya, sí, eso. O tú dices que tiene que ser exactamente un espacio. No, sí, puede ser uno más. Ya. Sí, funciona, sí. De hecho, acá dejó de funcionar el Hola Mundo. Sí, esa fue una opción. La otra opción que tenía yo es esto, miren. Guardar todo esto y decir que si yo tengo una palabra, tiene que primero partir con un espacio. Uy, perdón. Con un espacio. Esa es como la otra opción que tenía. Claro, va a calzar hasta acá, pero en Python yo voy a forzar a que solo sea desde el inicio hasta el final. Pero vamos a hacerlo con mejor compañero. Y esto dijimos que era un más. Ya. Entonces, en Python, es bastante simple. Yo voy a copiar y pegar como verán. Y vamos a decir general... Momento, esto lo voy a ver abajo. General expression re.compile. Y cada expresión regular que hagamos la voy a hacer con recompile, porque como les dije, voy a intentar obtener información de esto. Entonces, dentro de, tengo que poner un string, el cual tiene que partir con R para indicar que este string va a ser una expresión regular. Y de esa manera, como verán, los colores son distintos. De hecho, si lo quito, verán que el string simplemente está de este color. Pero si pongo la R, cambia el color, porque toma los tokens. Y eso. Bien, esa es nuestra primera expresión. Ahora vamos a obtener desde la terminal un input. Y bueno, eso. Mientras nuestro comando sea distinto de salir, vamos a ir trabajando. Entonces, como sale en el pseudocódigo, lo que buscamos ahora es hacer el calce. Ya, perdón que me quedé callado, pero que estaba pensando si hacer una variable o simplemente escribirlo en el if. Yo creo que lo voy a escribir en el if solamente. Entonces, dentro de este if, vamos a decir general expression punto, en este caso full match, porque quiero que todo el comando ingresado calce, no solo una parte. Full match de comando. Entonces, eso. Si es que calza, va a entrar, y si es que no, vamos a imprimir algo. Vamos a decir la expresión comando no es un comando válido. En cualquier otro caso, bueno, simplemente vamos a pasar por ahí. Pero quiero que veamos si es que esto está funcionando. Entonces, déjenme ver si funciona la terminal. Sí, bueno, funciona. Entonces, si yo pongo ahora git pull hola, debería funcionar. Ah, no, perdón. Se me olvidó volver a escribir esta parte. Eso. Con esto vamos a poder seguir iterando. Entonces, git pull hola. Si escribo hola simplemente, claro, no es un comando válido. Si escribo git hola, tampoco debería tomarlo. Bueno, no lo tomó. Git pull, tampoco debería tomarlo. Y eso.
Ya tenemos la primera expresión hecha. Ahora, como les dije... ya me acordé porque hice una variable. Ahora, como les dije, la idea es extraer si es un pull, si es un push, si es un add o si es un commit. Esto fácilmente lo podrían hacer con split, pero la idea es aprovechar las características que nos entregan las expresiones regulares. Entonces, este conjunto de acá que está entre paréntesis, yo le voy a dar un seudónimo. Y con ese seudónimo, yo voy a acceder a esa parte del substring. Para hacer el seudónimo, yo primero pongo el signo de pregunta, luego escribo el mayor y el menor, y le doy un nombre. En este caso, vamos a decirle tipo, por así decirlo. Sí, digámosle tipo. Entonces, y este espacio no tiene que ir. Sí, porque si no detecta el carácter espacio, y no queremos que haga eso. Entonces, si yo escribo esto en una variable, tipo, yo hago, y yo ahora hago group buscando exactamente el tipo, me debería retornar el tipo. Bueno, les voy a mostrar esto, van a ver que va a fallar, pero después lo arreglo. Quiero que vean que... no, me tira el error antes. Bueno. A ver. Perdón. Después del signo de pregunta lleva una P. Con esto indicarlo del seudónimo. Entonces, ahora si hago git pull, debería imprimirme... no me imprimió nada. A ver. Ya está. Ya. Este error es porque git pull por sí solo no lo calza, porque dijimos que sí o sí tiene que haber algo después. Entonces git pull por sí solo no lo calza, y el error es porque esto de acá entrega none, y de none intenta hacer la función group, y eso murió. Por eso es que entregó este error. Pero como verán, el segundo sí es una expresión válida. Entonces acá me imprimió el pull. Si yo hago git add hola, me va a imprimir hola. O sea, perdón, me va a imprimir el add. Y así. Entonces ahora tenemos el tipo, pero esta parte del group la voy a hacer dentro del if, porque si no nos va a tirar este error, y la idea es que no nos tire este error, sino que nos vaya less. Entonces, para eso voy a quitar esto. Uy, perdón. Voy a quitar esto. Voy a decir que dentro de tipo. Ahora sí. Ahora, primero tipo es lo que nos retorna de hacer simplemente el full match, que puede ser vamos a decir que es un objeto, o puede ser none. Si es un objeto, vamos a entrar. Si no, vamos a hacer un else. Antes de seguir, quiero que vean cómo es el objeto. Quiero que vean qué es lo que les devuelve. Así que git pull, hola. Van a ver de que va a decir en qué parte calza, y van a decir cuál es el string que calza, que en este caso va a ser git pull de hola. ¿Bien? Entonces, perfecto, ya podemos distinguir entre los 4 comandos que queremos trabajar. Luego, como dijimos, queremos hacer cada uno de los casos. Entonces vamos a empezar por el más simplecito, que si mal no recuerdo es el git pull. A ver. Sí, git pull. Bien. Entonces, vamos a decir if tipo... no, perdón, esa línea no debería haberla borrado. Esto. If tipo... esto debería ponerle otro nombre, porque si no se van a confundir. ¿Cómo lo podríamos llamar? Comando. If comando es igual a git pull, queremos verificar que esté bien escrito este git pull. Entonces, para eso vamos a hacer otra expresión regular, el cual solo me detecte expresiones válidas de git pull. Y para eso es que hice estos ejemplos de acá. Entonces, tenemos que hacer otra expresión regular. ¿Cómo empezarían esta segunda expresión regular? ¿Qué harían acá?
Sería git pull eh, punto asterisco. Punto. El punto era para. Ya. Punto asterisco. O sea, pero. Ya. Vemos que también acepta los no válidos. ¿Qué pasa aquí? Sí, pero o sea, un espacio con el pull. Así. Un espacio. Veamos qué pasa. No, veamos que este también lo acepta. Y solo debería aceptar estos. Mm. ¿Qué pasó aquí? Bueno, recordemos que el punto acepta cualquier cosa, si me lo recuerdo, ¿cierto? Sí, acepta cualquier cosa. El tema es que como acepta cualquier cosa, también acepta el espacio. Entonces, la idea sería limitarlo un poco más. Eso es. A ver, creo que era el elevado a. Uy, Deja que lo busque, que siempre se me olvida ese. bueno, en este caso no queremos que sea asterisco, porque el asterisco dice 0 o más caracteres, pero nuestra idea es de que acepte mínimo un carácter, entonces voy a poner el más. ¿Dónde está la cuestión? Backslash S. Para eso. Sí, justamente eso. Y como verán, ahora acepta todos gestos. Acepta este porque no le he puesto la condición de que tienen que estar los límites. Déjenme recordar si es igual acá. No es igual acá. Sí, no, lo lamento, pero es que en esta página no recuerdo cómo se escribía los límites, pero si lo pudiera escribir, esto también debería irse. Bueno, eso. Sí, como dijo su compañero, primero vamos a tener un espacio y luego vamos a aceptar cualquier carácter menos el espacio. De esa forma, cualquier cosa que escribamos la va a aceptar, como verán en estos tres casos. Entonces, con esto tenemos nuestra segunda expresión regular. Dijimos que este era el pool, ¿cierto? Sí, el pool. Full expression re.compile. Y ahora, al igual que antes, buscamos que lo que obtengamos en esta parte del calce se guarde en un subgrupo, creo que se le llama. Bien. Entonces, volviendo acá. Bueno, esto lo voy a bajar un poco y esto lo voy a extender. Listo. Volviendo, va a ser similar a antes. Esto lo vamos a escribir entre paréntesis para decir que es un grupo. Vamos a asignarle un seudónimo y vamos a decir que va a ser el branch, que es el mismo nombre que le pongo en la diapo. No, le pongo rama. Ya, bueno, digamos rama. Si no le ponen el seudónimo, igual pueden acceder a él, porque el hecho de que esté entre paréntesis dice de que es un subgrupo, y ahí es cuando esta variable int tiene sentido, porque en este caso, como es el primer par de paréntesis, es el primer subgrupo. Si tuviera más, tendría más, y este número indicaría a cuál quiere acceder. Pero en este caso, para tener un poco más de orden, prefiero darle un seudónimo. Entonces, como dijimos, esto va a ser la rama. ¿Bien? Y eso, es bastante simple este pseudo de código, porque simplemente forzar a que va a ser git pull y cualquier cosa después. Entonces, luego vamos a tener... ¿Cómo le podemos llamar a esta variable? Bueno, all variables, la cual son las variables que vamos a obtener de hacer el calce con esta expresión regular. Entonces, poll expression punto full match, que como les dije antes, quiero que calce con todo el string. Full match ¿de qué? Del comando. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando con esta variable de comando. Con esto, si es que no calza, porque por algún motivo aceptó otra cosa, tenemos que decirlo. If full variables
vamos a hacer algo, si no, print uy, error al escribir el pull. Entonces veamos si esto está funcionando. Bueno, primero terminémoslo. ¿Qué les pedí que dijera? Contenido bajado de la rama, bla. Ya, entonces, aquí vamos a poner print f contenido bajado de la rama. Una cosa que no les comenté. Si ponen la E, bueno, no sé si lo saben, quizás lo conocen ya y estoy por el sueño. Poner la F antes de un string. ¿No? ¿Lo conocen? No, no lo reconozco. Bueno, no sé si se acuerdan de Python 2, que en un string ustedes ponían .format y podían como asignar variables dentro de un string. Bueno, la F hace eso. La F, ustedes pueden poner cosas entre corchetes dentro de un string y pasarle variables ya escritas en Python. Entonces lo que quiero hacer acá es pull variables.group de lo que dijimos, ¿cómo se llama? Rama. Entonces, como está entre llaves, va a evaluar esto y lo que obtenga de esto lo va a reemplazar en el string. Eso, sí, para eso es el punto F. Ya veamos si funciona esto. No funcionó. ¿Qué dije? A ver qué hice mal. Ya, perdón. El único problema es de que si adentro tengo un string, tengo que ponerlo con string doble G en este caso, porque si no muere. Ya. Entonces dijimos git pull y veamos los mismos ejemplos que tenemos acá. Por ejemplo, este. Ay, no, lo escribí mal. ¿Qué hice mal? A ver. ¿Por qué no calzó? Creo que es porque la variable comando está guardando solamente el tipo del pool. ¿O no? Pero tengo una duda ahí. Dice if tipo, if pool variables, ahí se supone que tiene que retornar un true y un false. ¿Cómo? No. Lo que retorna acá es un objeto. Mira. Ya. Acá se los voy a imprimir. Bueno, perdón. No conocen lo que son los objetos. Es una estructura en la cual va a guardar tanto las subpartes. O sea, no, perdón. Primero va a guardar el texto que haya calzado. Luego va a guardar las subpartes de ese texto, que son las cosas que están entre paréntesis. Entonces, quiero que lo vean en el print. Ay, no, perdón. Variables. Entonces, quiero que veamos qué imprime. A ver. Git pull. Hola. Retorna none. Si estuviera bien escrito. Mm. No he reemplazado el comando, ¿cierto? Ah. Oh. Ya, no, tengo que poner otra variable. ¿Cómo llamamos a esto? Comando Comando tipo. 2. No le voy a poner comando 2. Póngame, si no se va a ver muy feo. Tipo comando mejor. Tipo comando. Sí, es que como acá reemplazaba la variable, no estaba trabajando con esto, sino que simplemente estaba trabajando con pool. Y como solo trabajaba con pool, no hacía el calce. Entonces, como le dije, que le iba a llamar tipo comando. Sí, por eso moría.
Perdón, no me había dado cuenta que esta variable se llamaba igual a esta. Ya, entonces con esto sí debería funcionar. A ver. Get pull hola. Sí, funcionó. Ya, súper. Contenido bajado de la rama hola. Si hacemos get pull y la página web, que era el otro ejemplo que quería ver. Oh, por un segundo se dejó de ver, ¿cierto? A ver. No. ¿No? Ah, ya, bueno. Menos mal. Que me salía en la pantalla de que había muerto. Bajado de la rama y sale la URL. Buena, perfecto. Funciona el pull. Ah, bueno, no. Veamos si es que funciona con estos casos que dijimos antes. Error al escribir el pull. Bueno, sí. Porque esto no daría calzarlo porque está separado en un espacio. Y dijimos que era simplemente una palabra. Bien, súper, funciona. Ah, y como verán, lo que contiene esta variable es un objeto. Simplemente véanlo como un struct de C. Va a ser una estructura, la cual va a guardar varias cosas y tiene varias funciones. ¿Sí? Bien. Eso. Ya escribimos help pull. Luego, ¿cuál viene? A ver, veamos. Viene el add. Ah, el add ya es como el pull, el add, pero tiene esta pequeña diferencia que como dijimos, pues ahora sí podemos aceptar esos espacios. Entonces, hacemos a nuestra expresión regular de acá y tenemos que cambiar esto para que acepte los add, para que acepte estos de acá o acepte esto de acá. ¿Cómo lo cambiarían? ¿Cuál sería el cambio? Ah, bueno, y acá una pequeña consideración, y es que estos son nombres de archivos. Entonces, en vez de usar WS, prefiero ocupar \W para decir que son simplemente strings. Bueno, lo que me gustaría hacer a mí es que cada subgrupo sea cada uno de estos. ¿Sí? Me gustaría intentar hacer eso. Así que veamos si podemos hacer eso. Vamos a tener esto entre paréntesis. Y esto vamos a decir que va a estar una o más veces. Luego vamos a decir que vamos a aceptar palabras, como también podemos aceptar puntos. Entonces esto lo voy a engrupar. Me parece que así debería estar. Ahí sí, ya. ¿Qué es lo que escribí acá? Es de que voy a tener un grupo, el cual primero va a empezar con un espacio, que va a ser esto de acá, este espacio de acá, y luego va a ser cualquier carácter, ya sea en mayúscula o en minúscula, o ya sea números, o un punto. Entonces, como ven, eso hace que esto calce, esto también calce y esto calce. Entonces, con esto tenemos la idea de cómo hacer los grupos, pero como les menciono, me gustaría que si hago group, obtenga una lista, ¿me explico? O sea, me gustaría obtener cada archivo ya separado, porque la idea es separarlos imprimirlos por separado. ¿Me explico? Bueno, sigamos. Si no, me preguntarán después. Entonces, dijimos que este era para la expression re.compile de R y la expresión que habíamos escrito. Ay, no la copié entera. De toda la expresión. Bien, entonces ahora tenemos nuestra expresión para el add. Y ahora me gustaría darle el seudónimo, que vamos a decir archivo. Entonces, quiero que veamos si hacemos group
de archivo, ¿qué es lo que va a retornar? Entonces, para eso voy a copiar esto, porque la lógica va a ser bastante similar. Solo que en vez de pull, esto va a ser add. Y esto en vez de ser pull va a ser add y así. No, esto por ahora no lo voy a imprimir. Esto... No, esto lo voy a dejar. Lo que quiero que veamos es simplemente add variables.group de rama. Ay, perdón, de rama. Ah, no, perdón, no de rama, de archivo. Entonces, ¿cuál es mi lógica aquí? Si es que cada uno de estos representa cada uno de estos, lo que yo pensaría es que si hago group, podría obtener cada uno de estos. ¿Sí? No sé si ven lo mismo que yo. Bueno, veamos si es que retorna eso. Entonces, acá voy a hacer git add de hola, de mundo y de prueba.txt. Entonces, como verán, al hacer este print, no obtuve estos tres. Me hubiese gustado obtener estos tres, pero solo obtuve el último. ¿Por qué? Porque Python trabaja así. Les menciono esto porque hay otro lenguaje el cual, si yo uso esta misma lógica, yo obtengo una lista con estos tres, ¿sí? Pero lamentablemente no es el caso de Python. Lamentablemente Python solo me entrega el último calce. Porque recuerden de que esto entre paréntesis simplemente calza cada uno de estos. Entonces vamos a tener que usar otra lógica. Y aquí lamentablemente dejamos de usar expresiones regulares y simplemente usamos el split. Entonces esto va a cambiar un poco. Acá va a haber un espacio. Acá voy a agregar un espacio. Y voy a quitar esto de acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy forzando el primer espacio. Y luego estoy haciendo simplemente el formato para que el resto lo acepte. Porque va a ser o una palabra, o un punto, o un espacio. Y lo que debería obtener es esto de acá. Entonces, matemos esto. Hagamos la misma prueba. Git add hola mundo prueba.txt. Y ahora, como efectivamente obtenemos estos tres, porque ahora el grupo no es cada uno, sino que es los tres simplemente. Y aquí ya es simplemente ocupar el split de Python, ¿sí? Entonces, acá no hay nada más que hacer. Vamos a tener que usar simplemente el split. Esto voy a cortar. Y acá en el print tenía que poner archivos agregados para comentar. Ah, no, pero perdón, tenía que ver la condición del punto. Entonces, vamos a hacer una variable que se llame archivos. Si es que archivos es un punto, vamos a decir que todos los archivos se subieron, como lo pedían. Todos los archivos, se subieron. Y en el otro caso, tenemos que decir que archivos se subieron. Print archivos. No, se puede. No, un momento, que acá me equivoqué. No era que se subieron, sino que se comentan. Entonces, archivos listos para comentar. Y aquí la idea sería imprimir una lista con todos esos archivos. Entonces, le hacemos un for. Y por cada archivo lo vamos a imprimir. Y split del espacio. Sí. Y acá imprimimos cada uno de esos archivos. Hacer print archivo. Entonces, ahora en vez de simplemente obtener esto, la idea sería decir archivos listos para comentar,
y imprimir uno abajo del otro cada uno de estos. Entonces veamos si es que lo escribí bien. GitHub de... bueno, lo mismo de antes. Hola, mundo. Y eso, sí, listo. Archivos listos para conectar. Hola, mundo. Y veamos si es que funciona el tema del punto. GitHub punto. Y ahí está. Efectivamente toma el otro caso, que es que todos los archivos se pueden conectar. Entonces, bien, con eso está el pull y el add. Ahora, ¿cuál viene? El commit. Ya, el commit es un poco más feo, porque como verán, esto es opcional. Entonces, ¿cómo harían para que eso fuera opcional? ¿Qué tendrían que cambiar? ¿Qué cambiarían para aceptar tanto estos como estos? ¿Qué harían en su expresión regular? ¿Alguna idea? Bueno, para eso vamos a usar el signo de pregunta, porque con eso vamos a decir que puede o cómo puede no estar la expresión que vamos a escribir. Entonces, como verán, ya está calzando hasta acá. Y luego tenemos que hacer que calce con el guión M y un texto cualquiera. Entonces, eso sí o sí tiene que estar. Para eso, vamos a decir un espacio, un M, y dentro de un grupo queremos tomar cualquier string. Pero lo importante es de que tiene que estar dentro de comillas simples o comillas dobles. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer esto. Vamos a decir que esté entre comillas cualquier palabra o entre comillas simple cualquier palabra también. Acá creo que me confundí, era W grande. Sí. Bueno. Y no calza. ¿Por qué no calza? A ver, ¿qué falló acá? ¿Qué falló en esta expresión? Porque también tiene que aceptar espacios, ¿verdad? Ya, entonces, acá hay que cambiarlo. Bueno, hay que agregar esta opción. Y sigue sin calzar. ¿Qué falta? ¿Alguien ve lo que falta? Ya. Sí, era W minúscula. Bueno, eso. Con eso funciona el commit. Vamos a tener vamos a tener el guion A dentro de un subgrupo y vamos a tener el contenido del mensaje dentro de un subgrupo. Entonces, al igual que antes, a este le vamos a asignar un seudónimo, a este también le vamos a asignar un seudónimo y lo vamos a imprimir y listo. Entonces, voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Commit expression re.compile re. Y acá las comillas simples las tengo que poner con backslash, si no Python muere. Y con eso debería bastar. Entonces, como guion A es opcional, quiero que veamos qué pasa si hago group de esto. Quiero que vean qué es lo que retorna. Entonces, aflag se va a llamar este. Y esto va a ser mensaje, le vamos a poner. Entonces, con esto, eso, vamos a hacer group de este y podemos hacer group de este. Esto, commit. 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 Ay, no, perdón.
Entonces quiero, como les decía, que veamos si es que haciendo group de A, si es que no agrego ese flag. ¿Cómo le puse? A flag. Ya. Entonces, dijimos git commit de simplemente un mensaje. Esto debería tomarlo. Y vemos que lo que retorna es none, porque como no está, es none. Veamos el otro caso, veamos el caso que sí está. -a, -m, hola, mundo. Y vemos que retorna el valor, porque sí lo calzó. Entonces, eso. En este caso, simplemente habría que hacer... si esto existe, vamos a imprimir que se forzó. O no, perdón. ¿Qué era lo que tenía que imprimir acá? Que se subió a los archivos específicos. Se subió los archivos específicos. En cualquier otro caso, o no, bueno, en cualquier caso, mejor dicho, imprimo el mensaje es y hacer esto, pero con este subgrupo. Que sería mensaje. Bien. Y eso, con eso estaría el commit. La única diferencia es de que en este caso una variable que tenga dentro del grupo pueden ver que puede ser none, entonces puede o no existir. Si quiere imprime toda. ¿Y qué más? Bueno, eso, veamos si funciona esto. Git commit -a -m de hola mundo. Y ahora vemos que imprimió el primero porque está el -a. Y después el mensaje es hola mundo. Y ahora veamos si es que funciona, si es que no tiene el -a. Hola mundo. Y funciona porque no imprimió lo primero. Y bien, funciona. Ya, ahora el último. Se los voy a dejar a ustedes porque es bastante similar al commit. Como verán, también tiene un flag opcional y también tienen que obtener una variable, que en este caso es la rama. Va a cambiar un poco la expresión regular, sí, es muy similar. Va a cambiar un poco, pero eso con respecto al uso de expresiones regulares en Python. Queda un poco feo el archivo, es bastante cosa, pero lo importante es que vean cómo es que pueden hacer el calce. Una vez verificar que el calce funciona, ver cómo extraer cosas de él, usando seudónimos. Y eso, se crea bastante cosa. Así que, ¿tienen alguna duda? De casualidad, ¿no podréis subir los archivos que ocupaste? Sí, tengo que ver eso porque tengo que ver si puedo editar en Aula primero. Y además estaba pensando, ya están los videos, donde está todo el código en el video. Pero voy a hablar con los ayudantes de tareas si es que no tienen problemas con que les suba esto. Y de ahí lo hacemos. Ok. Eso. ¿Alguna duda con las expresiones regulares? ¿Con los comandos? ¿No? ¿No? No, No, de hecho, no, me queda bastante claro. Qué bueno. Sí, yo recuerdo que cuando tuve que hacer esta tarea no sabía lo del recompile. Y por ejemplo, cuando tenía el full match, acá tenía toda esa expresión fea que ven ahí, la tenía acá. Entonces bastante feo, bastante horrible. Y eso, ocupen esto. Les va a ayudar bastante. También vean la documentación de la librería. Van a ver que hay otros comandos que les puede ser bastante útil. Ay, no, perdón, esta no es la librería. Acá está la librería.
También pueden ver todos los símbolos. Van a ver que la mayoría son los que ya habíamos visto, como la estrella, el más, el signo de interrogación. Y eso, poco más, ¿qué más? Ah, bueno, para hacer algunas pruebas con el tema del grupo. Gracias a los comentarios, no me caché. Polo público para compartir, sí, tengo que ver todo eso. Momento, antes de terminar, quiero mostrarles otra función más, que también siento que sirve bastante para debuguear, que si mal no recuerdo se llama Group D, pero quiero buscarlo, Group D, sí, acá está, en el cual entregan un diccionario todos los subconjuntos dentro de la expresión regular. Por ejemplo, acá ocupan dos grupos, que son el first name y el last name, y les entrega dentro de los calces. Entonces, puede que les sirva bastante para la tarea, por si es que se enredan por ahí. ¿Qué otra cosa les puede servir de acá? Bueno, eso, si tienen acceso a esto fácilmente, pueden buscar alguna función que les sirva. Y eso, chicos. Nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana vamos a ver ejercicios de BNF, yo creo. O unos pocos, si el profe igual hace harto en clase. Y también vamos a ver harto lo que es manejo de memoria. Y eso. Que estén bien. Tomen agua, cuídense. No salgan de sus casas, por favor. Chao, que estés bien. Gracias. Yo- Chaito. Ah, bueno, una cosa que se me olvidaba decirle. Entre estos días voy a subir el video. Eso, cuídense. Yo